gente se irá conectando. Ok, listo. Bueno, me confirman. Buenas tardes a todos. Buenas Eh, tardes. nuevamente es un placer para mí estar aquí, poder compartir con ustedes. Eh, Como todas las sesiones, siempre les reitero nuevamente, estoy conectado por dos cámaras. Voy a encender la otra eh, para que puedan verme. Estoy conectado con una cámara y también estoy conectado con una cámara, la cámara del celular, que es donde de pronto se ve un poquito de luz. Y voy a estar haciendo, obviamente, desde esta cámara, pues voy a estar preparando y para que ustedes puedan observar más al detalle, ¿verdad? Sin embargo, les sugiero que a esta imagen, que es por donde yo estoy hablando, que es donde se ve la mesa, donde se ve la tabla y los utensilios, ustedes anclen esa imagen, pues para que siempre estén observando como paso a paso de todo lo que estoy haciendo. Les reitero nuevamente, pues estoy conectado con mi red Wi-Fi. Ustedes saben que ha estado lloviendo por, mejor dicho, por bastante un periodo largo de tiempo. Entonces, ustedes saben que Electricaribe, pues nada es incierto. Entonces, si por X o Y motivo ustedes se dan cuenta que yo no estoy en la clase o yo me salí de la clase, pues no se vayan a salir ni nada por el estilo. Muy seguramente fue que se pudo haber ido la luz, se me desconectó la red Wi-Fi y yo automáticamente voy a poner mi plan de datos. Entonces, me conecto a los 2 o 3 minutos con mi plan de datos. Pero no se vayan a desconectar, que yo me conecto enseguida. Listo. Para el día de hoy vamos a hacer un arroz con camarón. Un arroz, digamos que es un arroz bastante afrodisíaco, un arroz que normalmente lo podemos conseguir en todas las, digamos, toda la costa Caribe, que es bastante común cuando vamos a la playa, pero que también es un arroz rico que podemos compartir en familia y que podemos deleitar a toda la familia con esta preparación. Yo he traído esta versión de arroz con camarón que es súper extremadamente sencilla, pues pensando también en ustedes que de pronto hay personas que no les gusta cocinar o hay personas que se les dificulta cocinar o de pronto no saben cocinar y están aprendiendo como tal, pero por eso he hecho esta versión de arroz con camarón un poco más sencilla y lo mejor de todo, pues saludable. Ya ustedes ahorita les voy explicando como cuáles serían las variaciones, ya que ustedes vayan, digamos, les voy dando algunos tips para que ustedes desde su quehacer en su casa lo puedan ir adaptando y puedan ir haciendo como todas las modificaciones que ustedes listo. Como vamos a hacer arroz con camarón, lo primero que vamos a hacer es cocinar el arroz. Listo, porque es lo que más se demora en cocinar. Obviamente, porque pues es un grano, es un cereal y se demora un poco. En esta ocasión yo tengo un arroz de trigo, y que es un arroz de trigo, un arroz integral. ¿Cuál es la proporción? Si ustedes tienen un arroz blanco normalito, ¿verdad? Es una taza de arroz por 2 tazas de agua. Una parte de arroz por 2 partes de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden utilizar, por poner un ejemplo, yo estoy utilizando esta taza, que es una taza medidora. Entonces, si yo agrego, ojo que estoy hablando del arroz blanco, si yo agrego una taza de arroz eh, blanco como esta, entonces voy a agregar 2 tazas de agua como esta, iguales. Una parte de arroz por 2 partes de agua. Si, por ejemplo, yo utilizo esta taza, que ya es un poco más grande, si se dan cuenta, y agrego una taza de estas de arroz, entonces voy a agregar 2 tazas igualitas de estas de agua. No puede ser que agregue una de arroz de esta y agregue 2 de agua de esta porque pues el arroz va a quedar crudo. Listo, entonces es una parte de arroz por 2 partes de agua. Normalmente por una libra de sal son 15, por una libra de arroz, perdón, son 15 gramos de sal, es decir, una cucharada grande es una cucharada sopera y 2 cucharadas de aceite por una libra de arroz. Entonces aquí vamos, normalmente una taza de arroz son 200 gramos de arroz. Entonces, yo voy a hacer arroz integral. El arroz integral, pues, es diferente porque como él contiene mucha más fibra y contiene el salvado, entonces sería una taza de arroz por 4 tazas de agua. O sea, el doble de lo que necesita un arroz normal, partiendo de ahí. Ahora, venden un arroz que se llama arroz con fibra, creo que es
que no es integral, pero que tiene fibra. Entonces, ese arroz es una taza de arroz por 3 tazas de agua. Yo siempre recomiendo, pues, que ustedes observen como el respaldo, ¿verdad? El respaldo de todos los empaques. Por ejemplo, este aquí dice, miren, una taza de arroz, una taza de agua, perdón, y 4 tazas de agua, una taza de arroz. Aquí está. Todos los arroces tienen como una preparación básica. Mira, aquí está en el empaque. Entonces, yo siempre les recomiendo que revisen el respaldo del empaque para que se den cuenta, pues, qué cantidad de agua recomienda el mismo empacador para preparar ese producto. Listo, como este es integral, yo voy a poner una taza. Voy a poner dos. Yo voy a poner 2 tazas. Entonces, 2 tazas de arroz. Si es arroz normal, serían 4 tazas de agua. Si es arroz normal. Porque estoy poniendo 2 tazas de arroz, serían 2 tazas de agua. Ahora, aquí estoy colocando 2 tazas de arroz integral, entonces sería el doble, 8 tazas de agua. Miren que con el mismo recipiente yo mezclo 1, 2, 3, 4, 5, me va a faltar 6, 7 y 8. Listo. Entonces, como les decía, si es un arroz normal, serían 2 tazas de agua. Perdón, 4 tazas de agua. Si es arroz con fibra, como el que les comenté, entonces serían 6 tazas de agua. Y si es arroz integral, como este, entonces serían 8 tazas de agua. Listo, ponemos sal. Yo voy a poner sal marina. Recuerden que la sal marina sala un poquito más, entonces voy a poner esa cantidad. Y voy a poner 2 cucharadas de aceite. Aceite de oliva o aceite que ustedes tengan en su casa. Listo. Una taza de arroz, 2 tazas de agua. Ahora, si tienen media libra de arroz, 250 gramos de arroz, entonces será el doble, 500 gramos de agua, que es medio litro de agua. ¿Ok? Yo le puse en la lista de los ingredientes 250 de arroz. Si van a hacer 250 de arroz, entonces serían 500 gramos de agua en caso de que sea normal, arroz normal. Listo. Voy a poner el arroz a cocinar. Y mientras el arroz se está cocinando, tenemos que esperar que pues, esté en un punto que esté completamente cocido. Es un arroz al dente, ¿verdad? Con ese, digamos que con esa medida, el arroz nos va a quedar al dente y no nos va a quedar ni muy blando ni muy duro, nos va a quedar en el punto. Y ahorita yo les muestro cómo sería. Listo, entonces vamos a cortar los vegetales. Vamos a cortar cebolla blanca y todo lo vamos a ir poniendo en un calderito, en un sartencito para sofreír los vegetales. Listo, entonces una cebolla blanca la vamos a picar finamente. Yo sé que este arroz también está pensado para esas personas que de pronto no les gusta la verdura, para esas personas que de pronto les cuesta comer vegetales, entonces, ¿verdad? Entonces, una cebolla la vamos a cortar finamente. No tiene que ser en cortes, digamos, cortes perfectos, pueden ser en cortes regulares, después de que esté cortada bien finita. Yo sé que hay personas que de pronto les cuesta un poco comer vegetales, entonces es una buena opción
para poder incluirlos dentro de esta preparación. Ahora también con esta base, ¿verdad? No solamente la van a utilizar para hacer arroz de camarón, sino que pueden hacer cualquier otro tipo de arroz, ¿verdad? Porque si se pueden dar cuenta, estamos haciendo el arroz base, que sería nuestro arroz blanco normalito, y ahora estamos haciendo como el sofrito con el que vamos a mezclar luego el arroz, vamos a mezclar la proteína y vamos a obtener nuestro arroz compuesto, que sería un arroz con camarón. Listo. Disculpa, Usted, una pregunta. ¿sí? Es que yo entré tarde, estoy picando la cebolla, pero quiero saber si ya pusieron a hacer el arroz. Sí, ya pusimos a hacer el arroz, fue lo primerito que colocamos a hacer. ¿Me puedes hacer un resumen express, por favor? Sí, listo. Bueno, ahora nosotros acabamos de iniciar también. Lo primero que hicimos fue colocar el arroz a cocinar. Las recomendaciones que yo les daba era que siempre, siempre, siempre deben de mirar el respaldo del paquete donde compran el arroz, porque digamos que dependiendo del empacador del arroz o el productor, pues así tiene como unas recomendaciones específicas. Entonces, normalmente o lo tradicional es que por una taza de arroz son 2 tazas de agua, ¿verdad? Pero eso va a variar dependiendo del tipo de arroz. Por ejemplo, si es un arroz arbóreo, si es un arroz de grano largo, si es un arroz de grano duro, en fin. Perdón, de grano redondo, en fin. Listo. Entonces, si es un arroz blanco normalito, es una taza de agua una taza de arroz, perdón, por 2 tazas de agua, es decir, el doble de agua que de arroz. Listo. Si es un arroz, que hay un arroz nuevo que se llama arroz con fibra, pues ese arroz es por una taza de arroz, 3 tazas de agua, es decir, una taza de agua más. ¿Le Y echaste si es ya la arroz, sal ahí? ¿Le echaste el ajo o algo? no, solamente salecita y aceite. Arroz, agua, sal y Gracias. aceite. Listo. Listo. Ponemos el arroz a cocinar, pues cuando ya se seque el agua, le bajamos la temperatura. El arroz normalmente no se debe voltear porque normalmente en 20 minutos el arroz está. Una libra de arroz, uno la coloca en un fogón, así como hicimos ahorita, con la cantidad de agua exacta, y cuando él seque, nosotros lo que hacemos es que bajamos la temperatura, tapamos el arroz y 5 minuticos más y ya el arroz está, no hay necesidad de voltearlo. Listo, entonces yo estoy picando ahora una cebolla. Okay. Vamos a picar junto con la cebolla un pimentón rojo, también en cuadros pequeñitos. Ustedes aquí pueden, digamos que le vamos a poner cebolla y pimentones y zanahoria. Ustedes pueden utilizar los vegetales que ustedes deseen. Si de pronto dicen, no, que a mí me gusta la habichuela, entonces le puede poner habichuela. No, que es que a mí me gusta el brócoli, le puede poner el brócoli. Hay personas que les gusta el arroz con cebollín, el arroz con apio, entonces, pues lo pueden hacer. El arroz como tal es un arroz blanco, normalito, no tiene ni ajo ni nada porque es un arroz base. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros le ponemos algún tipo de sabor, cebollín y demás, le vamos a dar un sabor adicional. Y que cuando pues le vayamos a hacer como la mezcla, va a tener un sabor ya concentrado. Entonces la idea es que sea un arroz que esté completamente neutro, que no tenga sabor, para que cuando lo mezclemos con este sofrito que vamos a hacer y con los camarones, pues obviamente agarre todo el sabor de este sofrito y el sabor de los camarones y no sepa ajo ni tampoco sepa cebollín. Entonces miren, aquí yo estoy cortando los vegetales
corté cebolla, ahora estoy cortando pimentón rojo. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? No, por ahora no, solo picando. Listo, perfecto. Vamos a ir picando todos los vegetales. Miren, en cuadritos bien chiquiticos. De pronto para que las personas que, como les decía, que no les gusta la verdura, pues digamos que estos pimentones y esta cebolla no se siente tanto. Entonces, es una buena opción. Como les decía, este es un arroz o una combinación para hacer un arroz compuesto que yo me he como ideado con la finalidad de, bueno, ustedes saben que el arroz normal lleva bastante verdura, o el arroz guisado común que conocemos por allí, pues tiene bastante verdura, entonces lo ideal es que, bueno, sea saludable también y que en la medida de lo posible tenga verduras, pero no tantas, o que si tiene verduras, pues las tenga en otra presentación diferente para que las personas que no consumen verduras, pues lo puedan consumir. Listo. Yo le voy a poner un pedacito de pimentón amarillo y un pedacito de pimentón verde. Si no tienen pimentón verde, pimentón amarillo, pueden colocar un solo pimentón verde, ¿ok? Yo aquí tengo un pedacito de ambos, entonces voy a colocar un pedacito de ambos. Y todo lo vamos poniendo en un recipiente o en una cacerola, en un calderito, en una olla, que es donde vamos a sofreír digamos, nuestro sofrito, nuestros vegetales. A ver aquí, este pedacito de pimentón verde, que da como contrastico de colores. Listo. También en cuadritos. Ahora, si de pronto a ustedes les gusta comer vegetales y de pronto les gustan las julianitas, pues pueden agregar las verduras así en julianitas y pues ya no tiene que ser necesariamente en cuadritos. Como les decía, ya cada persona lo adapta a sus necesidades, a sus gustos, ¿verdad? Yo también voy a poner, miren, un pedazo de zanahoria, puede ser media zanahoria aproximadamente. Esta zanahoria está buena, solo que ya está, entonces para que no se vaya a dañar, la voy a pelar y la voy a picar así tal cual como he cortado todos los vegetales. Listo. Entonces, ¿qué hemos picado hasta ahora? Cebolla, pimentón rojo y pimentón verde. Yo puse adicional, pues, que tenía un pedacito de pimentón amarillo y lo agregué. Pero si ustedes no tienen pimentón amarillo, pues simplemente no lo ponen. Ahora, si de pronto a ustedes les gusta que el arroz tenga apio, entonces, pues lo ponen con un pedacito de apio. Si de pronto les gusta que tenga, no sé, cebollín, entonces le ponen el pedacito de cebollín. Si de pronto les gusta que tenga habichuela, entonces le ponen el pedacito de habichuela. Ya ustedes deciden qué le ponen. Listo. Aquí estamos cortando los vegetales en cuadritos, pero como les contaba, ustedes pueden adaptarlo al corte que a ustedes les guste. Si de pronto a ustedes les gusta que sean julianas y demás, pues lo pueden hacer en julianas y no en cuadritos. Pero como les decía, ya eso va a depender de cada uno. Entonces miren, cuadritos iguales a los, voy a mirar el arroz. Profe, y en la receta que nos enviaron decía que
que arvejas de lata, esas las ponemos también aquí para como los otros vegetales. No, todavía no. Yo les digo en qué momento van a poner las arvejas. No se preocupen. Eso es más adelante, ya cuando el arroz prácticamente vaya a estar. Pero yo les explico ahorita. Bueno, gracias. Listo, ¿tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Miren que todos los vegetales que he cortado los he puesto en un solo recipiente. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? 2 dientes de ajo. A mí me gusta picarlo porque le da un poco más de sabor y se siente más. Si a ustedes les gusta machacarlo, pues con un mortero está bien, no pasa nada. Lo pueden hacer de las dos formas. Ahora, si lo quieren poner laminados y después lo sacan, o ponerlos en mitades y después lo sacan, pues también lo pueden hacer. Ya cada persona define cómo lo hace. Entonces yo lo voy a picar también finito. Él ahorita cuando ya se esté sofriendo, se desintegra. Entonces miren, 2 dientes de ajo. Listo. ¿Cómo van? Ya tienen todas las verduras cortadas. Listo, bueno, entonces miren, aquí tengo cebolla, pimentón rojo, pimentón verde, zanahoria, ajo. Voy a poner 3 hojas de laurel. 1, 2 y 3. Algo muy importante y es que tengan en cuenta cuántas hojas de laurel están poniendo en el momento de preparar, digamos, el sofrito, porque estas hojas de laurel hay que sacarlas al final. Si yo las dejo ahí, el sabor del laurel es muy fuerte y va a tender como a impregnar todo el arroz y lo va a tender a amargar también un poco. Entonces, por eso es recomendable saber cuántas hojas de laurel ponemos para al final sacar las mismas hojas de laurel. Es decir, yo puse 3, al final debo sacar 3 hojas de laurel. Listo. Entonces, puse ajo, puse laurel, ¿verdad? Voy a poner tomillo. Profesor, disculpe, una pregunta. Mi laurel no es en hojas, es como molido.
Sí, lo puedes poner también, solo que el molido no lo puedes sacar. Ok. No hay necesidad de sacarlo, entonces ponle una cucharadita de las pequeñas. Ok, gracias. Igual de tomillo. Entonces, laurel y tomillo. Si tienes las hojas de laurel, pues 3 hojas de laurel. Si tienes laurel en polvo, entonces una cucharadita de las pequeñas de laurel. Vamos a poner una cucharada de páprica. Ok, una cucharada de páprica. Vamos a poner una cucharada de salsa de soya. Sal y pimienta. Perdón, ¿una cucharada de páprica y una de qué? Que no te entendí. Ya le repito nuevamente, no se preocupe. Coloqué 3 hojas de laurel, ¿verdad? Coloqué una cucharadita de tomillo, coloqué una cucharada de páprica, coloqué una cucharada de salsa de soya, sal y pimienta al gusto. Repito nuevamente, 3 hojas de laurel o una cucharadita de laurel en polvo si tenemos laurel en polvo. Una cucharadita de tomillo, tomillo seco también. Coloqué una cucharada de salsa de soya, una cucharada de páprica, sal y pimienta al gusto. Listo. Ahora voy a colocar aceite de oliva, aproximadamente 3 cucharadas de aceite de oliva. Listo. Y esto lo voy a llevar a sofreír. Voy a repetir nuevamente qué tiene todo esto, para que ustedes, pues, si les hace falta algo, lo puedan agregar. Listo. Entonces, esto tiene cebolla, una cebolla picada finamente, un pimentón rojo, un pimentón verde, un pedacito de zanahoria, tiene 2 dientes de ajo, 3 hojas de laurel, una cucharadita de tomillo, una cucharada de páprica, una cucharada de salsa de soya, sal y pimienta al gusto y 3 cucharadas de aceite de oliva aproximadamente. Listo. Esto lo vamos a llevar al fuego a que se haga un sofrito. Y ahora yo les digo cómo va a quedar. Les voy mostrando cómo debe quedar. Listo, estén pendientes del arroz, que esté bien, que se esté cocinando. Vamos a... qué tipo de camarón tienes? Si es un camarón que ya está cocido, si es un camarón que no está cocido. Chef, disculpe, yo tengo camarón precocido. ¿Cuál es el procedimiento? Ahora les explico, el mío también está Congelado y precocido. precocido también. Exacto, si los tienen congelados, el procedimiento es que los coloquen en un poquito de agua. Si están congelados y precocidos, el procedimiento es que los coloquen en un poquito de agua, pues para que se vayan descongelando. Ellos se descongelan súper rápido. Entonces, vayan metiéndolos un poquito en agua para que ellos se vayan descongelando. Si tienen los camarones normales que están crudos y están congelados, también pues metanlos en un poquito de agua para que se vayan descongelando. Listo, el sofrito se está haciendo, se está toda la
¿A fuego qué alto o medio? A fuego medio. La idea es que se haga un sofrito con los vegetales pues se sellen un poquito, que se active un poquito el color. Miren cómo se está poniendo un poquito más colorido, que los vegetales se impregnen con todo el sabor, ¿verdad? Todo el sabor de todo lo que le agregamos aquí. Listo, voy a tapar aquí esto. Como que tienen que estar pendiente del arroz. Si ya secó, pues lo baja. Normalmente el arroz integral, si están haciendo arroz integral, demora un poco más. Demora un poco más que el arroz blanco. Voy a revolver un poquito el arroz. Estén constantemente revolviendo el sofrito, pues para que no se les vaya a pegar ni tampoco se les vaya a quemar. Esto es importante. Miren ahora aquí cómo comienza a soltar un poco los jugos. ¿Sí ven? Comienza a soltar un poquito los vegetales, comienzan a soltar jugos. Miren que las hojas de laurel están enteras, ellas no se van a deshacer ni nada por el estilo. Listo, ya alisten sus camarones. A los camarones no hay que colocarles nada. Estén cocidos, estén crudos, no hay que colocarles nada, solamente así como están. Y ahora yo les voy a indicar cuál es la parte. Solo hay que esperar un poquito mientras que los vegetales se terminan de sofreír. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando uno compra los camarones que dicen precocidos, uno ya no tiene que limpiarlos, que yo les veo igual unas venitas negras. No hay que desvenarlos, no. Lo que pasa es que, bueno, en los míos están ya desvenados, pero hay unos camarones, pasa es que sí existen varios tipos de camarones, y hay unos camarones que no necesariamente, o la avena que tienen, pues no es tóxica. Entonces, pues hay unos que se pueden consumir. Hay unos también que de pronto, ese es como su color, su pigmentación, es como de ese color, entonces uno cree que es que está sucio, que está mal lavado o que de pronto tiene la avena por dentro, pero no. Pero si el tuyo no le han sacado la avena, revísalo bien. Si ya está precocido, pues obviamente no es necesario que la saquen. Pero si está cruda, o está crudo y tiene la avena por dentro, pues lo ideal es que se la saquen. Pues dice, en la bolsa dice que están precocidos, sino que esas venitas me generan como, no sé, yo siempre acostumbro como a limpiarlos. No, pero no es necesario. Ah, ok. Muchas No es gracias. necesario. Y ya viene precocido.
¿Sí? Preguntas, dudas, aprovechando que se está haciendo el arroz, se está sustituyendo, los vegetales. Vayan, por ejemplo, yo tengo aquí, miren, una latica de alberjas. Entonces vamos a ir alistando la lata de alberjas. Voy a escurrirlas. Vamos a ir alistando un poquito. Vamos a ir alistando aquí. Aquí para que se escurran, que estén bien escurriditas. Normalmente a este arroz también algunas personas le ponen, bueno, miren, les voy a mostrar, miren cómo está mi sofrito. En este momento le puedo agregar los camarones, ¿ok? Voy a escurrirlos, que no tenga nada. Si los camarones ya están precocidos como los míos, entonces yo lo que voy a hacer es que los agrego, los cocino por unos 2-3 minutos y retiro esto del fuego. Si los camarones no están cocidos, es decir, precocidos, están completamente crudos, yo los pongo y los dejo cocinar aproximadamente entre 4 y 5 minutos, un poquito más. Recuerden que la cocción de los camarones es una cocción supremamente corta, porque si no ellos se reencauchan, es decir, se pasan de cocción. Ahora, bien importante, y es que algo como podemos identificar que ya el camarón está cocido es cuando él cambia de color. En el caso de que el camarón esté crudo, completamente crudo, él está como un poco más translúcido, y cuando ustedes lo agregan aquí, que por medio del fuego él comienza a cocinarse, él se pone un poco más blancuzco. Entonces cuando ya está, cuando hay ese cambio de color, cuando ya pasa de un color, es decir, está más blancuzco, más transparente, y pasa a un color más blancuzco, que ya está un poquito más sólido, quiere decir que ya está. Normalmente son de 4 a 5 minutos si es un camarón que está completamente crudo. Si es un camarón que está precocido, son de 2 a 3 minutos. Si se pueden dar cuenta, él está aquí como un poquito, digamos, maleable, está como un poquito, se ve un poquito todavía en la parte interna como translúcido, si logran aquí observar. Entonces yo lo que hago es que lo pongo a fuego 2 o 3 minutos para que él no termine la cocción, sino para que se cocine un poquito, porque ahora que lo mezclemos con el arroz, obviamente él va a terminar de cocinarse. Listo, como algo que les iba a decir, y es que hay personas que a este tipo de preparaciones normalmente le ponen que el plan tostado, que el fresco. Entonces, si es alguna de las opciones de ustedes, si desean ponerle perejil, si desean ponerle cilantro, entonces también pues les recomiendo que lo busquen y vayan picándolo, vayan cortándolo bien finito, porque ya ahorita el arroz, este arroz es como les decía, una preparación súper corta que no demora tanto tiempo. Entonces, la demora es que esté el arroz prácticamente. El arroz de ustedes, ¿cómo va? Ya estuvo, ya pasaron, ya se secó, perdón, ya lo revisaron. El mío todavía tiene bastante agua, pero ya integral, y bueno, él demora un poco más. Yo creo que ya me hago Pregunta. esto, pero a veces te bajo un poquito y creo que no te escucho muy bien, no sé si seré la única. Confírmeme porfa si se escucha bien, y si no, pues entonces para mirar si es algún problema de internet. Cuando está, Se escucha un poco entrecortado. cuando está al revés, cuando está en la cocina ahí atrás, no se escucha muy bien. Sí, como cuando te alejas del micrófono, creo que es más bien.
Ok, dale, perfecto. Bueno, ¿tienen preguntas, tienen dudas, quieren que repita algo nuevamente para yo pues otra vez retomar y repetirles algo que deseen saber en específico? Y bueno, les voy contando mientras que está la arroz y mientras que está ahí. Si puedes repetir lo último que estabas hablando, el perejil o algo así que no se oyó bien. Ok, que este arroz normalmente las personas lo acompañan o le ponen diferentes, digamos, diferentes toppings, por decirlo así. Hay personas que le ponen maíz o arvejas, perdón, o le ponen a las dos, ¿verdad? Hay personas que para que el arroz de pronto quede un poco más fresco, tenga cuando el maridaje completo del arroz sea un poco más fresco, entonces lo que hacen es que le ponen un poquito de cilantro fresco o perejil fresco. Lo pican bien picadito, bien finito y luego lo ponen en el arroz. Cuando ya el arroz está listo, se lo ponen arriba, lo espolvorean un poquito, lo mezclan y lo sirven. Esa es una de las opciones. Ahora, esta base que hicimos del sofrito puede servir para, miren que aquí ya el camarón se está cocinando un poquito. Este sofrito puede servir para todas las bases de arroz que ustedes quieran hacer. Aquí lo único que van a hacer es cambiar la proteína. ¿Cómo así? Que voy a hacer un arroz en vez de camarón, voy a hacer un arroz de cerdo. Entonces, en vez de camarón, pues voy a poner cerdo. Que voy a hacer un arroz de pollo. Entonces, en vez de poner pollo, perdón, cerdo, entonces voy a poner pollo. Que si voy a hacer un arroz de marisco, lo voy a hacer mixto, que lleva de pronto langostino, que lleva almejas, que lleva, no sé, caracol, todo este tipo, como este mix de marisco, pulpo y demás. Pues obviamente lo que hago es que a ese arroz, a esa base le agrego lo que voy a saltear, obviamente como en el orden. Por ejemplo, en el caso de los mariscos, de los camarones, tienen una cocción lenta. El pulpo, su cocción es un poco más larga. Entonces, primero tiro el pulpo y después tiro los camarones. También, eh, por ejemplo, este arroz se le puede poner, en este punto, así como está, ya yo lo voy a apagar. Lo que hacen es que le ponen vino blanco, perdón. Un poquito de vino blanco, dejan que evapore el alcohol y eso le da un toque, pero ustedes no se imaginan. Entonces, yo les recomiendo que la persona que de pronto tenga por allí un poquito de vino blanco, pues le agregue un poquito de vino blanco y deje que el alcohol se evapore, porque eso le da un toque bacanísimo. Los que ya tienen el arroz listo, entonces lo van a bajar, o bueno, van a apagar el fuego. Y bueno, vamos a esperar que mi arroz esté también. Como les decía, si tienen por allí un poquito de vino blanco, que es lo que normalmente se usa, lo pueden hacer. Preguntas, dudas, ¿cómo van? Yo aquí lo voy a poner en este platico, entonces también vayan buscando el plato. Ya básicamente lo que falta es que el arroz esté y luego se revuelve. Y ahora les explico cómo también. Disculpe, chef, que de pronto me perdí un poquito. ¿Las arvejas ya están integradas al guiso? No, las almejas, eso se pone al final. Todavía no. En el guiso solamente tenemos los camarones. El guiso y los camarones. Ok, gracias.
Miren, ya yo apagué mi guiso y miren que quedó jugosito. Uno de las, digamos de los trucos, por decirlo así, de este arroz es que quede jugosito, o sea, que el guiso quede jugosito, porque si el guiso me queda jugosito, pues el arroz me va a quedar ese arroz que es como tipo mojadito, que a la gente le gusta mucho. Pero si el guiso me queda seco, entonces el arroz también me va a quedar seco. Y hablo pues húmedo, que esto es puros jugos, los jugos de los vegetales y del camarón, porque recuerden que yo aquí no he puesto ni agua ni nada, solamente un poquito de aceite. Entonces, pero miren, aquí hay más de 3 cucharadas, o sea que no es aceite, son los jugos de... Entonces va a quedar húmedo, pero de ese húmedo va a ser húmedo de los jugos del camarón con el sofrito. Listo, ¿qué vamos a hacer ahora? Estoy esperando que mi arroz esté, que ya le falta poco. En una olla más grande, en un recipiente, no sé, ya ustedes deciden si en el mismo calderito donde hicieron el arroz, en caso de que tengan espacio, ¿verdad? Vamos a agregar el sofrito. Ah, bueno, antes de eso vamos a sacarle las hojas de laurel. Recuerden que habíamos puesto 3 hojas de laurel, entonces debemos sacar 3 hojas de laurel. Saqué 2, aquí está la otra. Listo. Voy a agregar esto en un recipiente más grande, en este caso la olla. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Los que ya tienen el arroz van a agregar el arroz en ese sofrito. Ustedes pueden hacer este arroz también con varias proteínas, le pueden poner chorizo, les pueden poner, no sé, jamón, ya lo que, pues la idea es que sea un poco más saludable y pues que utilicen proteínas de alto valor biológico mejor que pues estar poniendo embutidos y demás. Pueden poner pollo, pueden poner... Lo que hacen es que el pollo lo cortan en cubitos y lo ponen en este guiso y cocinan el pollo en este guiso. Al igual si lo van a hacer con cerdo o lo van a hacer con pescado. En el caso de que sea atún, pues no es necesario que cocinen el atún, a menos de que sea atún loco, que pues no se utiliza para hacer arroz, sino que se puede utilizar para... Listo, preguntas, dudas, mientras está el arroz. ¿Cuál es la cantidad recomendada de arroz camarón? Bueno, normalmente se considera que sea el 30% de por poner un ejemplo, si es
Una libra de arroz, el 30% serían como 170 gramos de proteína, ¿verdad? Porque recuerden que no es solamente arroz, sino que también tiene verduras, y eso lo hace, digamos, un poquito voluminoso. Aquí, bueno, digamos en general, hay personas que lo hacen partes iguales, hay personas que le ponen la mitad y eso ya puede variar. Normalmente yo siempre lo hago como con la mitad. Una libra de arroz, media libra de proteína, que es como porque 170, o sea, lo ideal es que sea 170, pero a veces ustedes saben que el arroz rinde bastante y más si le ponemos vegetales. Entonces, yo creo que se pierde como la proteína en esa cantidad de arroz. Entonces, normalmente es el 30-35%, sin embargo, yo a veces le pongo el 50% y hay personas que lo hacen por partes iguales. Es decir, una libra de arroz, una libra de proteína, la proteína que vayan a utilizar. Entonces, ya es como consideración también de cada. Entonces, ustedes saben que lo ideal es que sea entre el 30 y el 40% del total. Es decir, si pongo, como les decía, una libra, entre el 30 y el 40% aproximadamente serían 200 gramos. 200, sí, 175, 200 gramos aproximadamente de proteína. Pero ya mi arroz está casi que secando. Yo diría que le falta como unos 5 minutos. Este arroz integral en particular, como él se le coloca pues la suficiente agua, cuando ya él seca, ya es un arroz que el grano está un poco más abierto y ya se puede consumir. Hay personas que lo dejan cocinar un poco o por un tiempo más prolongado, pero bueno, ya eso es cuestión de gusto. Ya cuando él se cocina, que él se consume toda el agua, pues queda en una textura al dente que uno lo puede consumir y ya se puede. Este arroz lo pueden acompañar con una ensalada, pueden ponerle unos patacones también, de pronto a las personas que les guste. Ya cada persona, digamos que lo adapta a las necesidades de cada persona. Digamos que este también es un plato que ya está completo porque, bueno, tiene todas las proteínas, tiene carbohidratos, tiene sus vegetales también, tiene fuentecita de grasa porque los camarones tienen omega 3 y omega 6 y el aceite de oliva también es una fuente de grasa insaturada. Entonces, digamos que es una preparación supremamente completa, ¿verdad? Que va a servir en una porción adecuada, pues se puede consumir perfectamente. Listo, ¿tienen preguntas, dudas, algo que deseen saber adicional? No hay preguntas, todo está claro. Yo por aquí estoy calentando, miren, unos cuadritos de batata, que ya los tenía listos. Los estoy calentando para ponerlos al ladito, que hace como un buen contraste de algo crocante.
Y es que antes de mezclarlo, yo siempre saco unos camaroncitos aparte. ¿Por qué? Porque cuando los sirvo, estos camarones, yo los pongo arriba. Entonces, yo saco unos cuantos. Lo pueden hacer ustedes también para que quede más bonita la presentación. Listo. Ya me voy a pasar el arroz con mucho cuidado a la olla. Voy a hacer acá para listo, miren. Aquí está mi arroz. Ya miren, el arroz está... Obviamente este arroz queda entero porque es arroz integral, pero pues miren qué hago yo. Puse el arroz y revuelvo. Revuelvo completamente. Miren que ya aquí el arroz se va, digamos, impregnando de todo. Miren, todos los sabores del guiso. Si ven que queda un arroz que está bastante mojado, un arroz que está bastante húmedo. Y ahora lo que nosotros hacemos es que este arroz, las personas que quieran, lo pueden volver a poner en la estufa a fuego súper bajo y que se termine de cocinar para que todos los sabores se compacten y queden. Pues yo lo voy a emplatar enseguida para que ustedes puedan ver, miren el color. ¿Sí ven? No sé si logran ver, miren que solamente fue agregar el arroz y revolverlo. Miren. Entonces, está bastante húmedo porque el guiso estaba húmedo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que lo voy a emplatar. ¿Cómo lo hago? Entonces, busco un moldecito. A mí me gusta así húmedo, pero como les decía, si a ustedes no les gusta, si de pronto les gusta un arroz más seco, hay personas que piden este arroz así como tipo apasteladito. Las personas que no les guste, pues simplemente lo que hacen es que lo quitan por nuevamente. Ay, perdón, algo que me faltó es ponerle las alberjas. En este momento se le ponen las alberjas. Vamos a devolver el arroz. Listo. Se le ponen las alberjas, se revuelve. Y como les decía, las alberjas se le ponen al final porque ya estas alberjas están cocidas. Entonces, si las ponemos antes, lo que hacemos es que estas alberjas se van a, digamos, a desarmar y esa no es la idea. Lo ideal es que queden unas alberjas enteras que nos puedan servir para, o que se sienta como el contraste. Las alberjas le dan un sabor particular. Aquí el arroz está bastante húmedo. Ustedes, como les decía, lo que pueden hacer es, lo ponen al fuego otra vez. A mí me gusta. Bueno, aquí. Listo, miren. Aquí está el arroz, obviamente es una porción bastante grande. Y lo que hago es que ahora, con una pincita, le pongo los camarones arriba. Y si tuviera perejil o tuviera cilantro, arriba se los colocaría fresco así,
siempre dejé una porcioncita buena de camarones para que... A limpiar un poquito, que no se vea tan... Listo. Y bueno, yo como tengo estos crotones de batata, se los voy a poner aquí al lado. ¿Sí? Y ese es nuestro arroz de camarón. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? ¿Qué tal les pareció? Riquísimo. ¡Qué profe, delicia! muchas gracias. Gracias, profe, delicioso. Con gusto. Se ve buenísimo. Lo único es que está, digamos, un poquito húmedo y como les decía, ya eso va a depender de cada persona. Si a ustedes les gusta más seco, simplemente lo ponen en la estufa a que se cocine, que se reduzca toda esa agua. Bueno, toda esa agua no, como la cremosidad, ¿verdad? Que el arroz se reduzca un poquito. Y listo, queda el arroz perfecto. Listo, bueno, si no tienen preguntas, no tienen dudas, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima ocasión con otra receta espectacular y maravillosa. Que tengan feliz resto de tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Listo, con gusto.